Gracias, Papito Dios, por lo que hemos podido aprender hasta ahora, Señor. Te pedimos que eso no se quede solamente como conocimiento en nuestras cabezas, sino nos lleve, Señor, a aplicarlo en nuestra vida diaria, Señor, y que cada día amemos más y más tu palabra. Te bendecimos, Jesús, en nombre tuyo. Amén. Amén. Entonces, vamos a retomar. Antes de iniciar, hagamos el resumen, porque hace 15 días hicimos como un paréntesis. El paréntesis era hablar un poquito de predicación, cómo podemos predicar, y nos adelantamos un poquito al capítulo 3. No habíamos terminado del todo el 2, y vimos la primera partecita de esa historia de la curación del cobo de la puerta a la hermosa. Hoy vamos a devolvernos para poder rematar el capítulo 2. Vamos a devolvernos un poquito porque estábamos en el verso 42, que básicamente lo que nos estaba diciendo era qué había sucedido después de que Pedro dio su sermón. Se convirtieron tantas personas, 3,000 personas fueron bautizados. ¿Qué sucedió después? Ahí es donde estamos. Y era muy interesante, y es muy interesante el verso 42, porque nos está hablando de las actividades de los primeros cristianos. Y ahí nos decía que había 4 cositas en las que estaban dedicándose ellos, perseverando. Y en las últimas sesiones hemos estado hablando un poquito de cada una de estas cosas. Hablamos del tema de la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice el verso 42. También hablamos un poco de ese tema de la comunión unos con otros. También hablamos un poco del tema del partimiento del pan, ¿se acuerdan? Y no alcanzamos a abordar el último y vamos a retomar desde ahí, y es el tema de y perseverar también en las oraciones. Entonces, si quieren, leamos nuevamente del verso 42 y vamos a leer hasta el final. Verso 47. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces retomamos desde ahí. Yo quisiera preguntarles, ¿qué ustedes creen que oraban los apóstoles? ¿Cómo era la oración? ¿Cómo se imagina? ¿Cuáles eran la oración de estos apóstoles? Interesante. Bueno, no sé primero, creo que era una oración muy ferviente, no una oración de simple paradería o religiosa, sino una oración muy ferviente. Ahí a mí lo que me llama, respondiendo rápido, ¿qué hacer? Digo, lo que me llama mucho la atención es que Hechos 1:14 coincide con este Hechos 2:42 en la misma característica de oración, una oración perseverante. En Hechos 1:14 dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Aquí vuelve a decir que otra vez perseveraban. ¿Qué significa ese perseverar? Es una oración constante, que es una oración consistente, que es una oración que no cesa, no se agota, ¿sí? Y ahí nos hace preguntarnos a nosotros. Recuerden que estas 4 cosas que están ahí en el 42 es como el hacer de la iglesia en esos días. Bueno, ya se convirtieron en 3,000, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer estos 3,000? Y estas 4 cosas son las que dicen que ellos perseveraron. Entonces,
de esta primera comunidad de 3.000 personas, dijeron, es importantísimo que no dejemos de orar. 3.000 personas orando. La pregunta hoy con el quehacer de la iglesia con Faraca, de esos días a estos días, es: ¿la oración de la iglesia hoy persevera? No. La oración de hoy debería ser igual, ¿de verdad? No debería haber cambiado, porque esto es un modelo. Si estudiamos el libro de los Hechos nos da un modelo de iglesia. Y deberíamos apuntar a ser fieles a esa iglesia de los primeros cristianos. Y si somos sinceros, pues claro, hace falta un tema de oración. Oración en diferentes niveles. Yo personalmente creo que hay que perseverar en esos diferentes niveles. La oración individual, la devocional personal, el hablar con Dios como... Y mi papá me preguntaba, ¿cómo orarían ellos? Pues yo creo que como Jesús les enseñó, y Jesús usó un primer modelo de este nivel, la oración personal, porque los evangelios constantemente nos muestran ese Jesús que hizo un patrón que veían sus discípulos, y él se levantaba desde temprano, antes de que saliera el sol, iba a lo apartado y lo veían a él orando con el Padre. De hecho, eso es lo que los inquieta cuando le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le dicen, Señor, enséñanos a orar? Pues porque lo veían a él tan metido en eso que dijo, oye, esto es importante, y nosotros como que no lo sabemos hacer. Entonces fueron, Señor, enséñanos a orar. Y el segundo nivel, yo creo que tiene que ver con precisamente este de Hechos 1:14 y 2:42, que es la oración unánime. La oración colectiva, la oración congregacional. Qué lindo sería que nosotros tuviéramos un movimiento nuevamente de oración congregacional, que tal vez es difícil saber si cada quien está orando individual, pero la iglesia sí tiene que verse la oración congregacional. La otra pregunta es, ¿por qué creen ustedes o por qué motivos oraría esta iglesia? ¿Cuáles serían sus motivos de oración? Cumplir la tarea. O sea, yo creo que cuando ellos oraban por tantas cosas, y yo pienso que una de las oraciones más contundentes era el cambio y la transformación que ellos tendrían que hacer. Y entonces, a veces las personas dicen, no, es que yo no sé qué me pasa, yo me arrodillo y no sé qué decir. ¿Y saben por qué es eso? Porque a veces no se conocen cuáles son los componentes de la oración. Entonces yo quisiera recordarlos, no sé si ustedes se acuerdan. ¿Cuáles son los componentes de la oración? Bueno, pongamos por aquí intercesión, ¿sí? ¿Qué más? Alabanza. Bueno, entonces alabanza, adoración. Vale, cuidado a todo lo que son los componentes de la oración. ¿Qué más? Acción de gracias. Exacto. ¿Cómo se llama eso? Confesión. Confesión. ¿Qué falta? Bendición. Peticiones. Hay otra parecida, peticiones. Intercesión. Ya está bien. Peticiones. ¿Qué falta? Son 7 componentes. Darle la gloria a Dios. Está en la esa es confesión.
Protección. Hay una, por aquí le llaman confrontación espiritual. ¿Sí? Dejemos con estos 7, ¿no? Confrontación. Chévere que chévere que tú estabas pensando desde la oración modelo. Estabas pensando en el Padre Nuestro. Sí, claro. Y en el Padre Nuestro vemos Todo. eso. Entonces, digamos, hay personas que dicen, es que yo me arrodillo y no sé qué decir. ¿Sí? Entonces, si hay personas que dicen, comience por confesarse, comience por decir, perdóname Señor por no saber qué decir. Hay un asunto en confesión, y es que yo recibí, hubo un proyecto en el año de 1978, 77. Yo estaba recién convertido. Él se llamaba Paul Clemens. Y él dijo una frase, hizo una declaración sobre la oración, muy interesante. Y era la oración y la limpieza del corazón. Y él dijo, nadie puede estar en la presencia del Señor y no salir limpio. Claro. Así debe ser. Nadie puede estar en la presencia del Señor y no salir limpio. ¿Por qué? Porque primero, o se limpia antes de ir, o se limpia estando allá. Sí. Generalmente nosotros tenemos que limpiarnos antes de ir. Decirle al Señor, bueno, de todas maneras es con el Señor. Porque entonces, ¿cómo? O lo fulminan. Sí. O una sola. Ahí El que quiere realmente donde está mentira Dios pasa eso. Sí, claro. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de cada una de estas cosas? La intercesión es estar entre Dios y una persona a favor de él. Sí. Y pidiendo que Dios lo bendiga, que Dios lo sane, que Dios lo ilumine, no que lo elimine. También. Dependiendo. Entonces nosotros tenemos esta parte. Es estar lo que llaman en la brecha. Sí. ¿Y qué era la brecha? Tú La es que protección. La protección. dibujar una brecha. Es que yo para dibujar solamente sé hacer tigres. Es un muro Que protege. y no es solamente poner el pecho, bueno, es exponerlo todo. Entonces, era un muro, ¿sí? Aquí los enemigos trataban de romper este muro para penetrar la ciudad. Y cuando penetraban ese muro, hacían algo que se llamaba brecha para empezar a entrar por ahí. Si una persona de adentro se ponía acá, en esta brecha era para no dejar entrar a nadie. Y lograban muchas veces el triunfo y la victoria, porque por aquí, decía, por aquí no penetra nadie en la ciudad. Pero ¿qué era ponerse en la brecha? Ponerse en la brecha significaba exponer la vida. Sí. Y esa es una parte de la intercesión, ponerse en la brecha a favor de alguien. Y ustedes saben que a veces hay, porque uno tiene que entender, cuando hay una persona que de verdad se dedica a la oración, viene retaliación del enemigo. Sí. ¿Sí o no? Los primeros me parece. Siempre hay una retaliación. Él tiene cosas que entonces uno tiene, cuando hay la retaliación, ¿qué tiene que hacer? La confrontación espiritual, porque nosotros tenemos la autoridad sobre los demonios. Sí. Acciones de gracias. Hay que estar allí. Las peticiones son mis sueños. ¿Sí? Que yo quiero
para pedirle al Señor. Le pido mi salud, le pido un apartamento, le pido la realización de un sueño. Todo esto es entonces una parte muy, pero muy importante de poder nosotros mirar estos 7 componentes de la oración y que nosotros podamos decirle a Dios que cada una de estas cosas la podamos nosotros tener muy en claro, ¿sí? Para poder perseverar en la oración. Por eso la pregunta es, las preguntas que ya hice, ¿no? ¿Qué creen? ¿Cómo creen que no? ¿Y por qué creen que pedir? Ahora, si nosotros vamos a la intercesión, ¿ustedes creen que nuestra patria necesita intercesión? Sí. Es una cosa impresionante lo que está pasando. Sí, sí, Es muy complicado. La parte del futuro de nuestra nación. sí. Y tenemos que doblar rodilla pidiendo a Dios la nación. Entonces ahí tenemos siempre un tiempito como pasar delante de Dios. Además de la meditación en la palabra. Yo había hecho un cuadrito, una esfera de cómo pasar una hora con el Señor. Cómo pasar una hora con el Señor empleando estas componentes de la oración. Es una muy buena guía, es una muy buena guía. Me gustaría volver un poquito para que también traslapemos esto en el modelo de oración que Jesús enseñó. Tenemos en Mateo, lo tenemos en Lucas. En Lucas 9, versos 2 al 4, Jesús dice a sus discípulos, cuando oren, digan, donde usted se persigna. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Intenten ver también ese modelo. Revisen estos componentes. Ahí están inmersos. De alguna u otra manera, ahí están inmersos. Si vemos intercesión, hay porciones que tocan intercesión. Cuando decimos, por ejemplo, venga tu reino, ese traer el reino de Dios tiene que ver con intercesión también. Cuando hablamos, por ejemplo, de a los que nos deben, perdónanos las veces como también nosotros perdonamos a ellos, ahí también hay una intercesión. Si vamos a la base de oración, ahí donde está, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ahí está. Acción de gracias, ¿dónde está? Gracias por el pan de cada día. Ahí es petición, pero en cierta manera la acción de gracias tiene que ver mucho con la alabanza de oración también. Él también no podría agradecer de antemano por lo que Dios le va a dar, ¿sí? Por las bendiciones de Dios, reconociendo que es un Padre bueno y nos da el pan de cada día. Pero también cuando vemos ese Padre nuestro que estás en los cielos, recuerdo mucho que alabanza de oración, sobre todo cuando uno ve Salmo 100, está íntimamente ligado con acción de gracias. Íntimamente. Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Están de la mano alabanza y acción de gracias. De hecho, yo quería decir algo complementario de alabanza y de oración, es que Jehová lo define así, alabanza como exaltar a Dios por lo que Él hace y adoración por lo que Él es. Pero a mí me gusta también verlo desde la etimología amplia de la escritura. Hay una prédica por ahí en un ayuno que alcanzamos a tocar todo lo que es alabanza y adoración desde las palabras del griego y el hebreo. Pero no me mantengo mucho, sino simplemente en el alabanza y adoración desde el Antiguo Testamento. Me gusta mucho alabanza en el Antiguo cuando es la palabra Halel. Halel, que es de donde deriva aleluya. Alabado sea el Señor, alabado sea Jehová, Halel ya. ¿Sí? El Halel es una palabra súper interesante porque tratando de definirla en nuestros días de una forma precisa sería como en lenguaje castizo, chicanear. Alabar es chicanear. En nuestro lenguaje colombiano, ¿sí?
es alardear, alardear. Además, hay algunas raíces o algunas asociaciones de la raíz hebrea que lo hacen como alardear, pero de una forma exuberante, casi como la de un borrachito saltando por todas partes y gritando, ¿sí? Entonces tiene algo de exuberancia en ese alardeo. ¿Me regalas una introducción, por favor, hijo? ¿Qué pasaría, digamos, hay muchas personas que alardean de su alcurnia? ¿Qué pasaría si alguno fuera hijo del rey Felipe III, fueran hijos de Leticia? De alguna manera en el mundo alardearían de ser hijos de ellos. Nosotros a veces no sabemos alardear de nuestra posición en Cristo. Sí. Por encima de los hijos de Carlos, ¿cierto? Por encima de Guillermo, por encima del otro loco, pero por encima de ellos estamos nosotros. O sea, si hay personas que tienen dignidad y se le arrodillan y pasan y hacen una cantidad de protocolo para que puedan pasar y pasan por la alfombra roja y no te quedan. Y hermanos, cuando nosotros tenemos un título de hijos del Padre Celestial, se nos olvida quiénes somos. Y es que por encima de la reina Isabel, por encima del rey Carlos, por encima del rey Felipe, por encima de cualquiera de los reyes de los reinos europeos, mis hermanos, está Jesús, está el Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Somos sus hijos. Continúa. Sí, ese alardeo es muy bonito. Nuevamente, volviendo al Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Las dos cosas están íntimamente ligadas, precisamente porque cuando uno es un hijo y recibe un regalo del papá, lo primero que hace es dar gracias y emocionarse, le da gracias al papá. Pero lo segundo que hace es ir con su juguete a otros amigos y dejarse encargar del juguete. Por eso es tan bonito ese. Luego intentamos ver confesión en el modelo, ahí están. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Peticiones, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Incluso que hágase tu voluntad nuevamente. Peticiones, intercesión tienen algo de relación. Lo que pasa es que peticiones es más como lo personal, lo individual. Intercesión tiene que ver más con el prójimo, ¿no? Y el tema de confrontación espiritual, ese último, no nos metas en tentación. Hay una lucha con la carne, hay una lucha con el mundo, hay una lucha con el enemigo, los tres enemigos ahí de cristiano tratando de ponerle zancadilla. Entonces hay una parte donde debemos pedir, Señor, líbranos del mal, porque el mal siempre está tratando de luchar contra el cristiano. Ahí están los modelos de oración, o las partes de oración en el modelo de oración de Jesús. Los componentes de la oración. No, fíjate que es un modelo, y esa es una buena pregunta para tratar de entender por qué en otras expresiones del cristianismo repiten esto como loras, y al final Jesús mismo advirtió que cuando oremos hagamos van a haber repeticiones. La idea no es repetir esto tal cual rígidamente, sino es entender la esencia detrás de esto, que sea una oración integral, que sea una oración que de pronto a veces va a tener un énfasis por cierta situación, por cierto kairos que estás atravesando. Por ejemplo, Daniel 9 es una oración netamente de intercesión, y Daniel se desbocó por interceder por los pecados del pueblo. Tal vez no vemos ahí explícita acción de gracias o otras cosas, sino un énfasis en algo. De pronto en algún momento de la historia nos toca meternos en el tema de confrontación espiritual. Yo creo que en este momento de la iglesia en Colombia necesitamos enfocarnos mucho en esto, y la iglesia se está levantando a hacer eso. Pero hay momentos donde simplemente tú quieres tener ratos de adoración o ratos de alabanza, y también a veces se te va todo el tiempo. Lo que sí es importante, lo que decía mi papá,
es que teniendo todas estas cosas en un papel, teniéndolas en un lugar, en tu alcoba o en tu lugar de oración, a ti se te va a hacer muy fácil orar porque tienes una guía. Y creo que esta es una de las cosas importantes del modelo de Jesús. Es una guía. Y es una guía sobre la cual tú puedes escribir. De hecho, yo creo sinceramente que hay muchas formas de orar al Señor y muchas herramientas para orar que cada persona desarrolla. Oración es simplemente desarrollar una comunicación verbal con el Señor. Y esa comunicación verbal, yo creo que tú la puedes ayudar con lo que se te facilite más. A mí, por ejemplo, se me hace muy útil tener escritas cada una de estas cosas, y si hay motivos de acción de gracias, escribirlos. Porque yo les he dicho varias veces, yo soy muy desmemoriado. Entonces, si me pongo a orar y no tengo una lista, voy a desmayar. Y voy a ver una mosca, pasa la mosca y yo me distraigo. En cambio, esto me ayuda a estar enfocado. No sé cómo lo hacía exactamente Jesús, solo está este modelo. No sé cómo lo haría Pedro, no sé cómo lo haría exactamente, pero yo sí creo que hay muchas, cada quien define las formas que les sirven siempre y cuando cumplamos con esa comunicación con el Señor. Me gustó mucho y siempre se los pongo a mis discípulos en grupos pequeños. Me gustó mucho leer un libro que es una novela, me regaló un querido profe de Haggai, que se llama Secretos de Viernes. Es Secretos de Viernes. No sé qué tan fácil sea de conseguir, pero es la historia de un abuelito, de un viejito que vive en un sector universitario y todos los viernes vienen a él los estudiantes a hacerle preguntas de la vida, de sus experiencias. La novela es como este abuelito los lleva a entender el evangelio de una forma en sus contextos, porque son diferentes, son de diferentes trasfondos. Hay uno que es de Medio Oriente, hay otro que es del Oriente Lejano, hay otro que es africano, hay otros. Entonces, claro, hacerles entender la cosmovisión bíblica a cada uno de estos contextos es un reto. Pero en la parte final, hablando del tema de la oración, uno de los estudiantes le pregunta: oye, ¿cómo desarrollo esa relación con Dios? ¿Cómo es esto de orar? Me gusta mucho la frase que él dice. Hay varios, lo va a parafrasear, pero más o menos él dice: hay muchos tipos de oración. A mí personalmente me gusta una que es que cuando te levantas empiezas esa oración con Dios hasta que te acuestes. Más o menos lo dices, lo parafraseé, pero es, si notan lo que él quería decir, mi vida todo el día es una oración al Señor. Yo creo que eso tiene que ver con el perseverar en la oración. No quiere decir que usted no aparte un tiempo devocional, porque a veces dicen: listo, entonces en Transmilenio yo voy orando. Mi mamá ponía ese ejemplo que día en la prédica: no, y en la moto yo me voy orando. No, pero en la moto tú qué te vas a concentrar con tremendo frío entrándote por el casco, los carros pitando por todas partes, todo el mundo gritando, libro caos. Pero sí hay que tener un tiempo a solas con Dios, pero también no ser conscientes de que nuestra vida entera debe ser un diálogo, una relación constante con el Señor. Bueno, digamos, si nosotros queremos, no es una obligación que nosotros tengamos todo el tiempo, es mejor, ¿sí? Pero si nosotros vamos a tener al principio una práctica, yo lo haría de la siguiente manera: empezaría con confesión. Entro para limpiarme, para pedirle al Señor que me perdone, a tener un tipito como de evaluación de mi vida espiritual, y si es que hay algo por lo cual tenga que arrepentirme. En segundo lugar, yo entraría con alabanza y adoración. ¿Sí? Ya hoy en día tenemos mucha herramienta en esto. Pues con mi hijo tenemos una ventaja, y pues mis hijos, es que somos algo de músicos. Entonces yo me voy con mi guitarra a un lugar, canto, le canto al Señor, a veces le lloro cantando,
Pero tengo mi guitarra ahí hace muchísimos años y bueno, yo tocaba desde niño. Que yo digo, digamos, eso no debería ser como así tan una ventaja, sino debería ser el común de todos. Aquí yo les boto una cuña. Si usted no sabe un instrumento, apréndalo. Y no es tarde. Pero usted diga, no, pero eso demoramos. Sí, está bien, va a demorar, pero apréndalo. Pero con trompeta no canta. Apréndalo. Aprenda su instrumento. Se lo digo porque es una bendición, porque es un lenguaje bíblico apropiado, es un lenguaje bíblico que potencia los tiempos de oración. Yo te lo digo porque yo lo vi en mi abuelo. De hecho, la guitarra con la que él adoraba y lo vi adorar, me la heredó a mí. Ahora yo la tengo y con esa misma yo adoro también. En mi papá yo lo vi, él no me ha heredado ahora la guitarra, todavía la tiene. Estoy haciendo fuerza para que me la herede. Pero él sí invirtió en mi primera guitarra y esa primera guitarra todavía la tengo. Tengo varias guitarritas por ahí en la casa. Y yo aprendí viendo a mi abuelo y a mi papá cómo se fluía tan fácil en adoración y alabanza. Y lo copié y me gustó la guitarra. Yo creo que en gran parte también por ese ejemplo que vienen ellos en su guitarra. No son pianistas, de pronto mi abuelo alguna vez echó pinitos en el acordeón, pero realmente es eso, la guitarra es muy lista para eso. Si usted quiere un piano chéverísimo, alguno de estos instrumentos son rítmicos, melódicos y armónicos, puede serle muy útil para sus tiempos de adoración y alabanza. Pero quiero hacer de pronto una explicación en los instrumentos de viento. Mi hija toca flautas traversa y Daniel es más de piano. Pero en los vientos, a veces como que esa melodía que se lleva, nace una melodía espontánea, se puede tocar ya sea en el saxo, en la trompeta o en la flauta, o en lo que sea viento, que llega al Señor, que llega al Señor. Fíjate que a veces Tami le dice a Nicolás que ministre con el saxofón. Con cualquier instrumento se puede ministrar. Lógicamente, si tú vas a tocar bajo y vas a cantar, pues no es como muy aconsejable. Pero es algo que nosotros también tenemos, porque el bajo es más un instrumento de armonía. Pero entonces en esto sí es importante. Alabanza, entonces yo diría que comenzaría con confesión, y si estamos nosotros aprendiendo, entraremos en alabanza y adoración. Luego yo llegaría a intercesión, luego iría a peticiones, confrontación espiritual y por último acción de gracias. Esto no es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque a veces he tenido experiencias donde simplemente pasé un tiempo en adoración y alabanza. Y he tenido tiempo donde he tenido tiempos de confrontación espiritual muy fuerte. En una ocasión, yo estaba en el seminario y me fui a orar por Colombia. Y yo no he tenido una intercesión tan agónica por mi país, pero en una agonía, en un llanto tan tremendo en mi vida. Era algo, y en ese momento empecé a interceder, y no pasó más intercesión. Y también confrontación espiritual. Pero hermanos, hay veces que el Señor nos guía en estos 7 componentes de la oración. A veces hasta decir, bueno, se quedó y no te va a pedir nada, hoy te voy a agradecer. No es camisa de No es camisa de fuerza. Yo también coincido. A mí me gusta, como te dije, ligar acción de gracias con alabanza de adoración. De hecho, hay veces que uno también puede duplicar, porque puedo empezar con acción de gracias y después del tiempo de confrontación siento que el Señor me ha fortalecido y uno da nuevamente acción de gracias. Si no, nuevamente no es una camisa de fuerza. Lo importante sí es que tratemos de tener el mismo modelo, tener una oración. Yo quisiera preguntar un poco, porque si estas 4 cosas se dan en la iglesia primitiva y todos acordamos que hoy en día la oración
no es tan fuerte como en los primeros días. La oración de la iglesia, que aceptarlo, no es tan fuerte. ¿Cuáles creen ustedes que son las causas de que hoy la oración sea cada vez más escasa? Que el corre, el afán, que no hay persecución. ¿Tú crees que la persecución puede ser un gatillo de la oración? Sí, cuando hay más persecución, pues hay más gloria. Déjame hacer un comentario del libro que acabo de leer, que me arrancó también. Yo soy un poquito chile, así. Entonces me arrancó muchas lágrimas. Y este libro lo escribió la maestra Cruz de Cortés, esposa del presidente de la misión, que murió hace poquito. Y ella hace un recuento de los misioneros que vinieron a Colombia y del sufrimiento tan tremendo de ellos en persecución. Les apedreaban, les echaban estiércol en la cara, estiércol de caballo que saltaba sobre las reuniones, les daban plan de peinilla. Todo esto, es decir, el fundador de los Patricio Sáenz cuenta la historia que una vez le dieron un puntapié en el estómago. Y esto es duro pensar que venía de otra parte del cristianismo, Sí. que era la iglesia católica. Una señora que se convirtió aquí en Colombia, que se llamaba Pin de Hoyos, en una ocasión un sacerdote la azotó y la azotó y la azotó, hasta que ella resistió y dice que se sentía gozosa de ser azotada por causa de Jesús. Estoy hablando año 1933, 34, 35. Y esta persecución los hacía meter en oración, y por eso hago énfasis en lo que tú aludes, en el que a veces nosotros estamos tan tranquilos. Nada nos mueve. Nada nos mueve. Es muy cierto, tú solo no tengo la respuesta, ni la idea es dejar la respuesta, pero sí quiero generar preguntas abiertas para que meditemos. Primero, entonces necesitamos orar por persecución para poder orar. Fíjate que, si tuviéramos todo el tiempo del mundo y no tuviéramos el corre, oraríamos. Entonces, seguramente este tipo de preguntas nos van a llevar a otro tipo de respuestas confrontantes. Te digo que ese tiempo que nosotros no le dedicamos a Dios, sino a las redes sociales. Perdemos mucho tiempo, nos importa más el celular, TikTok, Facebook, todo eso, y no dedicamos tiempo a la palabra. Creo que este era un Piper que dijo en algún momento que las redes sociales iban a estar ahí percibidas para demostrar que siempre hubo tiempo para orar. Entonces, fíjate que el corre no es tanto, porque muchas veces nosotros decimos es que no me queda tiempo. A mí me confrontó mucho en el discipulado café con nuestro mentor, que es Mark, misionero en Perú, que una vez el tema de nuestras prioridades y el tiempo que necesitamos dedicar al Señor, yo le dije, es que no me queda tiempo, está duro el tiempo de confrontación. Y él me decía, te voy a decir algo, eres un mentiroso. Y me lo dijo en una forma que no me ofendió, pero me lo dijo y me dijo, es una mentira porque realmente tú tienes el mismo tiempo que todo el mundo. Y los que oran porque sí tienen tiempo. Tú tienes el mismo tiempo que todo el mundo. El problema no es que no tengas tiempo, el problema son tus prioridades. ¿Cómo hacerse mi fe? La disciplina. Porque fíjate que podemos, por eso les lancé esta pregunta que es una bomba. Podemos sacar muchas razones o excusas de por qué no oramos, pero en el fondo todas ellas solo se responden con una, y es porque realmente en nuestros afectos el primero es el Señor. No es tanto el tema de falta de tiempo, no es tanto el tema de la pereza, no es tanto el tema de la persecución. Al fin de cuentas, el que ama a Dios
pensamiento, lo logra. El perezoso, por más perezoso que sea, hay cosas que hace. Se levanta a comer. El perezoso, por más perezosa que sea, se la pasa durmiendo. Te gusta dormir. Entonces su prioridad es dormir. Pero si su prioridad fuera el Señor, sería otra cosa. No. Yo creo que en el fondo esa es la clave de la perseverancia de oración de esta comunidad de primeros cristianos. Su principal prioridad, número uno, era Jesucristo el Señor. En sumario, si pasamos para el siguiente verso, miren lo importante de esos 4 principios: enseñanza y los apóstoles, los 42. Vamos a ver, los que llegaron un poquito retardados, estamos en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Si nosotros apuntáramos a un modelo de qué es las prioridades de una iglesia, ajustada a este modelo de los hechos, diríamos que es la enseñanza, que estamos hablando de la doctrina de los apóstoles, dediquele tiempo a la enseñanza bíblica. Tendríamos que hablar de comunión, de compartir entre nosotros, comunidad, hacer comunidad. Tendríamos que hablar del tema, ¿se acuerdan que la partición del pan va mucho al anunciar, recordar la obra de Jesucristo? Fue muerto, pero fue resucitado y hasta que Él venga nos habla de el Evangelio. Y en último, oración. Si usted le agrega cosas, esos son arandelas. Pero la iglesia debería dedicarse a eso. Si la iglesia enseña la Biblia, si la iglesia comparte y hace comunidad, si la iglesia anuncia el Evangelio y si la iglesia ora, a ella es una iglesia integral. ¿Sí es lo sencillo? Yo en esto siempre digo que, bueno, esto es una base de donde partir, pero yo siempre he dicho que la iglesia realmente hay 5 cosas que hace y de esas no existe nada más. Y están ahí embebidas, ya las hemos mencionado, pero le va a agregar una que no está ahí, que sí la van a ver más adelante en lo que vamos a ver en los otros versos. Porque la iglesia tiene que edificar, la iglesia tiene que evangelizar, la iglesia tiene que adorar, la iglesia tiene que orar y la iglesia tiene que transformar. Transformar, que es la que vamos a ver siguiente. Porque luego viene algo muy interesante. Que yo solamente quería hacer énfasis en Primera Tesalonicenses 5. ¿Y 5 qué es? Ahora sí se sabe. 5:10. 5:17. Es un versículo cortico. Primera Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice allí? Orad sin cesar. ¿Y qué significa orar sin cesar? No dejar de hacerlo. O sea, no, pero no necesariamente es que yo tengo que pasar las 24 horas de día orando. Es que seamos persistentes en la oración. Eso significa orar sin cesar. Ser persistentes en la oración. Porque la oración realmente nos da a nosotros, digamos, la oportunidad de conocer cada día más a Dios y de conocerlo en sus diferentes facetas. ¿Cómo conocieron los patriarcas al Señor? Porque tenían una comunión muy estrecha con Dios. Porque oraban, porque estaban ahí continuamente buscando a Dios y diciéndole a Dios que les revelara cosas. A mí, por ejemplo, me aterra el ministerio de Nehemías. Un hombre que sufrió, lo llaman el profeta llorón. No el pastor llorón, sino el profeta llorón. Pero Jeremías fue una vida de mucho dolor, de mucho rechazo, de mucha persecución, pero nunca, en una ocasión, fíjense, él trató de renunciar a su fe
y de renunciar a Dios. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Cómo así? Sí, tú me venciste. Pero luego sigue. Dice que de todo lado vendría persecución, de todo lado vendría tanto. Dice, por tanto dije, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre. Renuncia al ministerio y renuncia a su fe. Pero dicen, traté de sufrirlo y no pude. No obstante, había dentro de mi ser un fuego ardiente. Traté de sufrirlo y no pude. Qué bonito es eso, ¿no? Él renunció, pero Dios no lo dejó. Porque sabía cuál era su corazón. Sabía cuál era su corazón. Entonces, en esos momentos tan tremendos, ¿qué es lo que lo sostiene a uno? La oración. Pero no se haga la oración el bombero que apaga mis incendios. Sino la oración es una herramienta con la cual me comunico diariamente con el Padre Celestial, y con ese Padre me estoy deleitando, me deleito en Él, me deleito en su presencia, y oro por otros agónicamente, como sea, pido al Señor, lo alabo, lo adoro, hago confrontación espiritual cuando el diablo está por ahí metiéndose en la familia de alguien. Yo tengo que levantarme, y es una de las cosas de las cuales se carece en la parte individual. Solamente se hace confrontación, o personas hacen confrontación cuando hay confrontación en la iglesia. Pero eso no debería ser. Yo también tengo que enfrentarme al diablo, enfrentarme a Satanás, y no quererle miedo, porque él está vencido. Entonces, veamos qué sigue después del tema de oración. Aunque si me gustaría, me hiciste acordar un tip, un consejo para mejorar en el tema de oración. Mejor que una oración tensa es una oración consistente. Voy a repetir. Mejor que una oración tensa es una oración consistente. Me explico qué significa esto. En vez de un fogonazo esperando yo que mañana yo ore 3 horas del día y se abran los cielos y sople viento recio en mi habitación y vea fuego y vea ángeles y arcángeles, ¿sí? Que a veces tenemos esa expectativa y decimos, no, es que ahora sí voy a orar con toda, y es un fogonazo, y ese día llegas a 1 hora y al día siguiente horas, y pasó una semana o listo, entonces dices, no, ya intenté. Por allá en 2 meses vuelve otro fogonazo y lo intentas. Y otra vez esperas que se abra el cielo y bajen ángeles por una escalera y otra vez otro mes apagado. Eso es oraciones intensas, pero no son consistentes. ¿Qué es muy diferente de la consistencia? ¿Qué es la consistencia? Todos los días oro. Todos los días oro. Hoy oré 1 hora. Mañana me fue difícil, pero no dejé de orar. Por mal que me fue, oré 15 minutos. Al día siguiente vuelvo a orar, tal vez media hora, reconstruyo, hasta que logre tener un patrón y una consistencia, que es el ejemplo de Jesús. Jesús lo volvió un patrón previsible para que sus discípulos aprendieran a llegar el mismo patrón previsible, y eso es consistencia. Te da mucha más poder, más largo alcance una oración consistente que simplemente un fogonazo intenso de no, el ayuno con pregación, porque viene el invitado especial ahí, si me voy para allá a la iglesia y me dedico todo el ayuno a orar, y al otro día no oré, ¿sí? Y es que en esto de la oración consistente debemos nosotros saber que es una obligación alimentar el espíritu. Nosotros no, ¿qué pasaría? Bueno, ¿quiénes han tenido aquí la experiencia de ayunos por lo menos de 15 días? ¿No?
No sé, fíjese. El asunto es que cuando uno tiene un tiempo largo de ayuno, los primeros días son muy difíciles, especialmente los 3 o 4 primeros días. Y ahí en adelante es muy fácil. El tiempo se acomoda y puede pasar la gallina así con las patas paradas y todo el guiso que le ponga, pero no hay deseo de comer. Y lo tienta uno la comida. Entonces, cuando uno mira el asunto de la oración, es que yo tengo que alimentarme, pero ¿qué pasa si personas no comen, digamos, sin esta devoción, sin estar en un ayuno que es Dios el que lo alimenta a uno en ayunos largos? El asunto es que la oración es el alimento y es la comunión que yo tengo con el Padre. Si una persona no se alimenta diariamente con oración y palabra de Dios, es una persona débil, es una persona raquítica espiritualmente. En cualquier momento cae en tentación. Su vida y su carácter no son moldeados nunca. Con cualquier cosa explota. Y son las personas que responden ante cualquier ofensa, como cualquier inconverso. Esto no puede ser en un cristianismo. Y se tiene ese alimento fuerte de oración, de palabra, de ayuno, seguro que seremos excelentes cristianos. Además, que tenemos una relación con el Padre y con el Padre hay que orar diariamente. Amén. Bueno, entonces continuamos porque ya les senté un tema de las funciones de la iglesia, ¿cierto? Y que hay pendiente como la colita de decir, bueno, ¿y la transformación dónde está? Porque hasta ahora ahí en ese veíamos las 4 que son las más espirituales, las más entre los muros de la iglesia y todo, pero ¿y la transformación? ¿El salir luz todavía es para nosotros? ¿De ir afuera es para nosotros? Porque inmediatamente luego de esta perseverancia en estas 4 cosas viene una cosa tremenda y dice, sobrevino temor a solo los discípulos. No. Sobrevino temor a los de la iglesia. No. A toda persona. En su contexto, claramente, estamos todavía en Jerusalén. Todavía estamos en Jerusalén. Pero en Jerusalén empezó a todo el mundo a temer. Y luego vienen muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Y luego viene una transformación en la cultura, porque esto es bien interesante. Luego dice, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Eso era raro. Eso ya empieza a transformar cultura. Vamos a desglosar un poquito, seguramente en la próxima sesión, pero empecemos por este 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran dichas por los apóstoles. Me gustaría empezar al revés. De pronto, es que a mí este tema de las maravillas y señales, yo creo que es un clamor de nuestra generación de volver a ver maravillas y señales. Lo hemos hablado con mis hermanos. Escuchamos a mis papás, escuchamos a mis abuelos, de cómo cuando ellos empezaron a predicar el evangelio por toda Colombia, habían milagros, habían señales. Y a nosotros, aunque yo puedo decir que yo he visto milagros del Señor, no puedo contar tantas historias como mi papá y mi abuelo. Y aquí yo creo que es un poco también la razón de por qué cada vez hablamos menos y cada vez vemos menos milagros. Es porque cada vez somos más incrédulos. Incluso hay personas que al ver este verso y dicen muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles, llegan a afirmar es que solo era un privilegio de los apóstoles. Y como ya no hay apóstoles según ellos, pues ya no hay milagros. Pero ¿dónde dice eso en la palabra? Y aquí yo quiero hacerme ya de un verso que el mismo Jesús ya habló a sus discípulos. Sí, a los apóstoles, a los 11 apóstoles en ese uso de la palabra apóstol, a sus discípulos. Él les enseñó esto. Les dice... Y estas señales seguirán a los que creyeren. No a los apóstoles únicamente, a los que creyeren. ¿Y cuáles son las señales?
En nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿A quiénes? A todos los que creyeren. Quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Aquí no están hablando de la empanada grasosa, están hablando del veneno. Sobre los enfermos, oigan esto, pondrán sus manos. Marcos 16. Marcos 16, versos 17 al 20. ¿no? Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tremendo. Esas son las promesas que él no dijo solo para los apóstoles. Sí, ahí el verso que leímos dice que los apóstoles fueron los que empezaron a hacer señales, pero claramente es porque ellos fueron los que recibieron el Espíritu Santo y empezaron a propagar esto. Pero la promesa está para todos los que creyeron. De hecho, yo les había dicho la vez pasada, cuando empezamos a ver el caso del cojo de la puerta de la hermosa, es porque quieren poner un ejemplo de estas señales, y es en concordancia con esto. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y esto para mí es un reto grande para la iglesia de hoy, porque a mí me gusta lanzarles ese reto y decirles, lleguemos al día en que en esta iglesia, cuando nos veamos los domingos, nos preguntemos el uno al otro, oye, esta semana ¿cómo te fue? ¿Cuánto sanaste? ¿Por qué no lo hacemos? Ya. Porque ese debería ser el común de nosotros. Oye, ¿y qué señal el Señor pudo hacer esta semana en tu comunidad? ¿Qué hizo Dios en medio de tu barrio, en medio de tu trabajo? Porque son señales que Él hace. ¿Será que usted, si yo le preguntara esta semana por qué endemoniado lo vi, fue libre, usted tiene un testimonio para contar? O ya vemos al endemoniado y o nos saca corriendo, lo vimos, o ya ni lo damos por eso. Proceso de unción. Es que precisamente esa es la definición de fe. Es la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. Y lo hemos repetido varias veces. No es ver para creer. No es que porque yo veo, no, entonces muéstrame un milagro y yo creo. Si tú vas así, tú no tienes fe, Dios no responde a la incredulidad. ¿Sí? Sino que es creer para ver. El que cree ve. Jesús siempre sanó en respuesta a la fe, pero Jesús no pudo sanar porque no pudiera, sino porque no hay respuesta. No pudo sanar en el pueblo donde no creían. Le pasó en su ministerio. Por causa de la incredulidad, no pudo obrar milagros. Y eso es claramente lo que vemos hoy en día en comunidades que dicen, los milagros ya no existen, ya no se hablan hoy. Si usted cree eso, eso pasa. Pero si usted dice, yo le voy a creer a Dios de su palabra, y aquí está clarísimo, estas señales seguirán a los que creen, usted va a ver milagros. Lo que pasa es que hay veces que se nos reta nuestra racionalidad, se nos reta nuestra fe. Yo he tenido tiempos en donde he dudado y he dicho, esto como que para nuestros días no es. Pero también he tenido tiempos donde el Señor me ha mostrado que es para estos tiempos las señales. Yo no sé si ustedes tienen testimonios de milagros. Yo tengo testimonios personales, como les digo, quisiera que fueran más, pero el Señor me ha permitido ver cosas que solo sobrenaturalmente se podían lograr. El asunto, mis hermanos, ¿por qué les inicié preguntando por qué creen ustedes que orarían ellos? Y viene todo esto, que Dios los usara, que la gente cambiara, que viniera la transformación. Yo todavía tengo una esperanza muy grande y es de ver a una Colombia transformada y cambiada, pero tenemos que orar. Tenemos que orar.
muchísimo por nuestra nación. Y no solamente orar, sino ser aquellos generadores de luz, de cambio, que seamos la sal y seamos lo que la Biblia dice que sean, pero realmente hacerlo con todo el corazón. Pastor, pero perdón. Yo fui a hacer su ayer el día que se por quería y no había de que la elección. Yo quiero contar parte de ese testimonio. Y te voy a contar el testimonio desde mi perspectiva aquí en la iglesia como arquitecto. Estábamos en sequía y todo el tiempo estuvimos orando, Señor, trae lluvia. Y el Señor mandó la lluvia. Y cuando mandó la lluvia dijimos, vamos a cambiar la cubierta. Y dijimos, ay Dios, nosotros oramos por lluvia y ahora nos vamos a enseñar que no llueva. Entonces cuando empezamos a hablar por eso, yo les decía, mira, a mí me da pena. También que a mí sucedió. Entonces, ¿cómo oramos? Pues oremos para que no llueva este pedacito. La semana que empezó la obra había mucha lluvia. Después de la jornada de oración que tuvimos, salimos y empezó a hacer sol. Aquí, en este pedacito. No sé en la otra parte de Bogotá. Yo sé que por esas semanas estuve en el lugar de su presencia por alguna razón. Y era muy chistoso porque yo no me explicaba la lluvia en Bogotá porque estaba así, pero estaba enfrente de esa calle y en la mitad de la calle estaba lloviendo y en la otra mitad estaba seco. ¿Qué pasa? Estaba seco. Y yo decía, oye, esto está muy loco. Y cuando empezaron a trabajar acá, hubo algo de lluvia, pero bajó la lluvia. Y yo con los obreros que vinieron a hacer la cubierta les dije, mire, ustedes arranquen, que nosotros oramos. Los obreros son conversos, una empresa. Y yo les dije, ustedes arranquen que nosotros de la iglesia está orando. Y ellos, arquitecto, esto puede demorar porque está lloviendo y no sé qué. Yo les decía, usted fresco, mire, la iglesia está orando y usted va a ver que va a haber buen tiempo. Hizo buen tiempo. Teníamos el reto antes de la confesión de que estuviera avanzado lo más posible y hizo buen tiempo. ¿Qué pasa? Pasó el tema de la cubierta, ya la pusimos toda. Y luego yo con el Señor, esto sí ya fue muy personal. Yo con el Señor y le decía, Señor, pero si no llueve, yo no sé si quedo bien. Si no llueve, no hay forma de saber. Y el tema es que estamos en agosto. Y en agosto en Bogotá es por tradición verano. El verano es en agosto. Yo decía, llegó verano, entonces ¿cómo hacemos para que nos entreguen todo? Hoy nos iban a entregar. Y llovió como si estuviéramos en octubre. Sí. A las 2 de la tarde yo estaba acá y claramente habían todavía muchas goteras. Entonces yo entré y yo le dije a los empresarios, a los contratistas, a los obreros, les dije, sí, ¿cómo han sido de bueno? Que ustedes me vengan a entregar. Yo le dije, ¿qué mejor prueba que esta lluvia para que podamos ver si quedó bien hecha la obra? Y les decía, si creen o no creen. Y la contratista dice, sí, yo creo. Bueno, Dios es bueno, ¿cierto? Extremadamente bueno. Y para contar testimonios de milagros, y eso hay un montón en todo este ministerio de 40 años y aquí más.